En un mundo donde la medicina avanza a pasos agigantados, a veces olvidamos lo más importante, la conexión humana. Porque la medicina es mucho más que ciencia, es un puente que une personas e historias, que se construye desde la empatía y que se fortifica a través de la comunicación constante. Soy Carlos Lema y me complace dar la bienvenida a Entre Nos, la ciencia de la conexión humana. Aquí celebramos la valentía de quienes luchan por la salud, la dedicación de quienes entregan su tiempo y su conocimiento, la esperanza que nace detrás de cada abrazo, cada palabra de aliento y la satisfacción de ayudar a otros. Entre Nos es un diálogo abierto a los retos que nos presenta la medicina moderna desde una perspectiva más humana, celebrando cada historia y conectando con cada una de las personas que están detrás de esta gran labor. Hoy tengo el privilegio de estar con alguien para mí muy especial, porque sé quién es, pero además me precio de poder decir que es mi amigo. Es una persona muy especial a quien yo conocí hace ya poco más o menos 10 años, algo más. Y es un gran ser humano, un excelente profesional, quien me ha enseñado muchísimas cosas, ya van a ver sobre el tema, y que personalmente pienso que todo el mundo debería conocerlo y saber quién es el ser humano y lo que hace, que es valiosísimo. Ilvar José Muñoz Ramírez. ¿Cómo empiezo? ¿Químico farmacéutico o farmacéutico? Hola Carlitos, muchas gracias por esta entrevista y por esta oportunidad que siempre tenemos de conversar y aprender uno de otro. Gracias también a Minerva por esta oportunidad que nos da, ¿no? A mí me parece que farmacéutico es más adecuado porque es una denominación universal, ¿no? En Colombia no hay una identidad clara de la profesión farmacéutica, pero también esa crisis de identidades de toda Latinoamérica, pues se debate entre el químico, y hay gente que le gusta que le digan químico porque eso como que tiene más categoría. En cambio, el farmacéutico se confunde con el farmacéuta de las droguerías. ¿Y cuál es la diferencia para qué? Sí, lo que sucede es que la farmacia de la comunidad tiene una representación social poderosísima. Es decir, todas las personas en el mundo, cuando tienen un problema de salud, antes de pensar en un centro de salud, piensan en la droguería nuestra, en la farmacia, porque identifican que ese es un lugar donde pueden encontrar atención en salud. Y eso en Colombia también es igual. En Colombia hay, por ejemplo, más droguerías, más farmacias que centros de salud. Y eso daría una posibilidad de acceder a la atención, como lo identifican en el mundo, de que la farmacia es la puerta de entrada al sistema de salud. Porque llegan problemas de salud que yo puedo categorizar, atender, resolver asuntos menores y los complejos meterlos en el sistema. Y las farmacias están profesionalizadas. En el mundo no se concibe una droguería nuestra sin un profesional de la farmacia. Esa es la diferencia. Yo hice un trabajo hace tiempos, mi trabajo de maestría en salud pública, en el cual describíamos cómo eran las farmacias en como lo menos 20 ciudades de Colombia, y lo sorprendente es que hay personas atendiendo farmacia, droguerías en Colombia, que ni siquiera han terminado bachillerato. Y eso es una situación grave, y creo que es un ejemplo que ilustra bien que para estar frente a un establecimiento de salud tiene que ser un profesional. Esa es la diferencia. Ahora voy a evocar directo al grano, algo de lo que hemos conversado antes. Y es que hay farmacéuticos presentes en los hospitales, pero tienen funciones diferentes. Algunos manejan las bodegas y otros están en piso. En piso he oído palabras textuales, lo voy a leer, de alguien que nos es muy afecto y muy cercano, de Sonia Echeverry,
que alguien te catalogaba como el padre de la farmacia hospitalaria en Colombia. ¿Quién fue? ¿Y por qué? Esa historia es muy bonita. Sí, es que yo creo que hay que acudir a la Fundación Santa Fe de Bogotá, porque la Fundación Santa Fe de Bogotá es el embrión donde se generó el desarrollo de la farmacia hospitalaria de esta época. De ahí, lo que hay ahora, el desarrollo, empezó en la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Cómo fue esa historia? Y yo tuve el privilegio de llegar a trabajar allá. Claro, ya habían dos farmacéuticas, Clara de Murcia y Marta Moya de García, y yo llegué. Y los tres empezamos el desarrollo de la farmacia en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Yo creo que es la mejor farmacia de hospital de Colombia y de Latinoamérica, de muchos lugares de Latinoamérica. Y nos involucramos en el equipo de salud. Tuvimos un maestro impresionante que nos acogió, que fue el doctor José Félix Patiño. Entonces todos esos privilegios nosotros tuvimos y dimos la talla de responder a semejante desafío. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, entonces, lo que tú dices, y como también hablamos, Carlitos, porque aprendo también de ti, con tu trayectoria y tu capacidad y posibilidad de mirar muchos lugares del mundo, Carlos me dice una frase que siempre dice, es muy triste ver farmacéuticos en Colombia contando tabletas, porque el inventario es un asunto importante, pero es un asunto menor, en segundo nivel, en tercer nivel. Como todas las profesiones de la salud, las profesiones de la salud están enfocadas en las personas, tienen que humanizarse, y farmacia es eso. Entonces uno se levanta y llega a trabajar pensando en la gente que está hospitalizada, y hay unas actividades y roles de la profesión farmacéutica que son irreemplazables. Es decir, no se puede decir que un médico lo podría resolver, no, hay asuntos que son propios del médico y propios de la enfermera, pero hay hay temas que si el farmacéutico no interviene, genera un vacío que impacta negativamente en los resultados en salud de las personas. El ejemplo sencillo hay uno muy elemental que hablamos mucho, que utilizamos ejemplos para enseñar, y es que, por ejemplo, hay formas farmacéuticas sólidas, tabletas, grajeas, cápsulas, que no deben ser masticadas o trituradas, por ejemplo. Y eso solo lo sabe un farmacéutico. Y ahí puede ocurrir una falla terapéutica o un desenlace fatal por no informar adecuadamente. Y eso se ve, yo soy profesor de la Universidad Nacional, y eso lo veo en las prácticas que uno tiene que estar detrás de eso, porque hay personas que no tienen vía oral sin un tubo. O sea, una sonda en la nariz, una sonda en el estómago, una gastrostomía, y resulta que hay formas que no existen sino sólidas y hay que adecuarlas para la administración. ¿Quién sabe hacer esa adecuación? Claro, la adecuación es propio de la profesión farmacéutica, es un asunto esencialmente farmacéutico, porque adecuar una forma farmacéutica, prepararla, y hago así con esto porque es el mortero, la mano y el mortero, que es como el embrión donde se generan y se diseñan nuevas formas farmacéuticas. Y diseñar una nueva farmacéutica es casi como crear un nuevo medicamento. Es volverlo a hacer con unas características de una estabilidad más corta, pero es volver a diseñarlo desde cero. Y el único que sabe de eso es el farmacéutico. Porque te lo he oído en múltiples ocasiones. El problema radica en que el médico sabe muy bien la necesidad del paciente, la patología, en fin, y él le dice a la enfermera, jefe, por favor, administrele 3 miligramos de tal cosa, y entonces la jefe recibe una tableta o grajea, no importa la forma, y ese paciente tiene una sonda nasogastrostomía y se encuentra con una cosa sólida que tiene que pasar por un tubito así de grande y ¿qué hago? Sí. Entonces va y lo tritura, lo mezcla como mejor puede y lo administra. Y eso no siempre está bien. Sí. De eso saben son ustedes. Sí. ¿Tienes un ejemplo así como bien ilustrativo de qué no se debe? ¿Uno que no se pueda? Sí, eso es clave. Es decir, y lo sorprendente es que esto hubo estudios previos que demostraron en farmacia de hospital
que los sistemas tradicionales, o sea, la manera tradicional como se distribuyen los medicamentos no es la más segura. Un señor en Estados Unidos, Kenneth Barker, década del 60, que divulgó eso y propuso un nuevo modelo. ¿Sí? Ujú. Pero lo sorprendente es que Colombia lleva ese rezago, más o menos 6 décadas y no lo resuelve todavía. Porque eso es en otros lugares del mundo de lo obvio que el farmacéutico lo va a resolver. Bueno, ¿qué ejemplos pudiera uno dar para ilustrar? Por ejemplo, Mencionas a veces el hay ácido si valproico. hay grajeas de cubierta entérica. Eso, hay uno muy conocido que es el bisacodil, un laxante, que hay una grajeita chiquitica con cubierta entérica. ¿Qué significa eso? Que se ha hecho un diseño para que el principio activo, el bisacodil, no se libere directamente en el estómago, sino un poquito más allá. Y la causa es que es un irritante gástrico. O sea que si se desnuda eso en el estómago, me produce una irritación gástrica que puede generar una complicación. Entonces tiene una cubierta que resiste el pH ácido del estómago y cuando llega al duodeno, que tiene pH 6, se disuelve, libera y no hay problema. Pero si el individuo tiene un tubo pues, y yo trituro, pues destruyo lo que protege Esa al paciente o al protección. principio activo. ¿Mm? Y eso lo sabe uno, el farmacéutico, entonces, y busca resolver el problema. A veces no tiene solución y sabe cuál es la alternativa, decirle al doctor, vayámonos por la vía IB, cambiemos de vía. ¿Listo? Y eso lo saben son ustedes. Sí, es eso, pero ese es el asunto. Y todavía Colombia, a pesar, bueno, hubo algo importante que volviendo a la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Fundación Santa Fe de Bogotá generó una diáspora que difundió la profesión farmacéutica, porque antes no habían farmacéuticos así tan masivamente como hay ahora. Y influyó en la normatividad, porque ahora la ley dice que un servicio farmacéutico de tercer nivel no puede funcionar sin farmacéutico, sin profesional. Y en este momento, el perfil de la ocupación de los farmacéuticos es más o menos 50% lo industrial, el control de calidad, lo regulatorio, y el 50% están en lo asistencial. Porque los farmacéuticos también están en la parte hospitalaria, por supuesto, pero también en la parte industrial. Te lo he oído, por ejemplo, en temas de cosmética. Ah, sí. Colombia tiene en Colombia hubo un desarrollo grande en industria cosmética. Y hay laboratorios de cosméticos muy grandes que cubren el mercado de toda la región Y eso lo latinoamericana. sabe hacer un Fue farmacéuticos los que generaron ese desarrollo industrial tan grande. Bueno, sí. Volvamos al hospital porque sí. Tomé otra nota que me parece que es muy importante resaltar. Y es que eres el pionero en la participación activa en los grupos interdisciplinarios de nutrición clínica. ¿Qué es eso? Sí, ¿Qué significa? Sí, eso fue muy, muy interesante. Y precisamente la Fundación Santa Fe. En la Fundación Santa Fe de Bogotá se estructuró el grupo que lo forma el médico, la enfermera, la nutricionista y el farmacéutico. Mínimo esos 4. El profesional de la farmacia también está incluido ahí. Hay también fonoaudiólogos, psicólogos, porque cambiarle a uno la vida y dejar de comer, pues eso tiene unas implicaciones también en la psicología, ¿no? En lo emocional. Y la fundación arrancó con que tenía que haber un grupo multidisciplinario, ¿sí? Hubo un médico también muy importante que quiero nombrar, que era alumno del doctor Patiño, que se llama Rafael Mora Acevedo, y él se formó en Estados Unidos con el encargo de conformar el grupo de soporte de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y él, por ejemplo, llegó buscando, y lo primero que buscaba, ¿dónde está el farmacista? Por la traducción que hacía de pharmacist a farmacéutico, ¿no? Porque ahí, en la teoría, en esa época, se decía que no era posible armar un grupo de soporte nutricional sin farmacéutico. Pues porque la farmacia tiene una formación en bioquímica, por ejemplo, y el fundamento de la nutrición es bioquímico, la bioquímica nutricional, pero también la nutrición parenteral está formado de 70 elementos químicos diferentes, es una gran complejidad físico-química y solamente el farmacéutico tendría el conocimiento para resolver si mezclo o cómo mezclo A con B.
aminoácidos con dextrosa, cómo meto y administro una emulsión lipídica. Entonces, toda esa complejidad uno la conoce Es y lo puede decir, resolver. ¿cómo puedo pasar un medicamento simultáneamente o no Sí, a una nutrición? eso. Porque también te lo oí y cuéntanos que es que esas historias son muy lindas. Te lo lanzo así, interacción medicamentosa. ¿En qué consiste eso? Bueno, eso es muy interesante. Entonces, hay una tendencia en la atención en salud a compartimentalizar al paciente. Entonces, el grupo de soporte nutricional se dedica a nutrición. Pero es la que Es también decir, le administra nutrición, sí, punto. y ya, lista. Pero, por ejemplo, el paciente tiene farmacoterapia, usted tiene medicamentos. Entonces se dice el farmacéutico enlaza la farmacoterapia con el soporte nutricional. Entonces, por un ejemplo sencillo. Si yo tengo nutrición en un paciente y el paciente tiene furosemida, un diurético que se utiliza con frecuencia, el diurético furosemida aumenta la eliminación significativamente del potasio, del calcio y del magnesio. ¿Y entonces? Entonces, yo tengo que advertir que ese paciente, por esas pérdidas adicionales que produce la furosemida, requiere más aportes en la nutrición. Exacto. Entonces, la parte de nutrición le va a administrar X, Sí, pero si le administro el medicamento, eso ya no va a ser X, va a sí. ser X dividido Más por Y. 2. Sí, sí. Porque, por ejemplo, en nutrición, un paciente de potasio requiere 1 a 3 miliequivalentes por kilo día. Pero si tiene furosemida, es posible que requiera 4 miliequivalentes por kilo día. Pero tiene que advertirlo el farmacéutico, que es el puente de enlace entre dos terapias, la farmacoterapia y el soporte nutricional. He oído en múltiples ocasiones que la enfermera se ve enfrentada de nuevo a la situación en la cual el médico le dijo, el doctor le dijo, dele tal medicamento y este otro, y este otro, y este otro. Y ella se encuentra con 3 o 4 cosas distintas, que las coge, las mezcla y las administra. ¿Qué pasa ahí? Sí, y ahí todavía es una tendencia, es decir, la farmacia, y lo preocupante, a mí me preocupa mucho que después de tanto tiempo no ha habido una sensibilización suficiente. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo puede ser hasta la fatalidad. Por un medicamento mal administrado la gente se puede morir. Interacción medicamentosa. Sí, puede ser gravísimo. Y eso se ve con muchísima frecuencia. Hay un principio en la literatura que dice, para que vean la dimensión de lo que significa la farmacia, dice, prescribir medicamentos es un acto médico, administrar medicamentos al paciente es un acto de la enfermera o enfermería profesional. O sea, para administrar medicamentos se tiene que ser profesional en enfermería. Y en Colombia, por ejemplo, quien administra medicamentos son profesionales más bien, o técnicas, tecnólogas intermedias, que es auxiliar en enfermería. ¿Listo? Entonces, cuando una enfermera va a administrar medicamentos, tiene que tener el criterio de evaluar. O sea, no existen órdenes médicas, prescripciones sí. Y tiene que tener el criterio de decir, no, este paciente en este momento no puede recibir insulina porque está con hipoglicemia. En cambio, alguien obedece ciegamente y administra insulina porque está ordenada y ya se acabó el problema. Entonces, esa es la dimensión de la responsabilidad. Y la literatura dice, dispensar medicamentos es un acto del profesional de la farmacia. Imagínense eso. Esa es la dimensión, la categorización de esos 3 actores principales en el acto de dar farmacoterapia. Mencionaste la Fundación Santa Fe. ¿Cómo eran esas revistas en esos días primeros? Sí. Que era algo novedoso. ¿Cómo eran esas revistas? ¿En qué consistía la revista? Sí, era una escuela, la Fundación Santa Fe de Bogotá, desde que nació, antes de poderlo uno categorizar como hospital universitario, ya lo era. Porque eso era la actividad académica de revisión de temas era permanente, era una actividad permanente. Y cada revista, presidida por ejemplo por el doctor Patiño, eso era una cosa majestuosa, un séquito de gente detrás de él, y durábamos 3 horas, 4 horas viendo pacientes. Y había mucha controversia. Yo recuerdo, por ejemplo,
Me he encontrado ahora con gente que éramos muy jóvenes en aquella época, residentes, por ejemplo, Gabriel Gómez, Sergio, Saúl Rugeles. Con ellos eran residentes contemporáneos y ellos recuerdan esa época con una gratificación enorme y decía, y no era como una actividad tan amigable, porque había controversia dura, confrontaciones duras alrededor de unos temas, en que uno proponía algo y le decía, venga, revíselo y demuéstrelo aquí. Pero era un escenario de aprendizaje permanente, de una actividad de todos los días grandísima. Por eso le digo, con un modelo de formación, de aprendizaje muy grande, que todavía se mantiene en la Fundación Santa Fe de Bogotá, ahora con la categoría que tiene de hospital universitario, pero como les digo, la fundación tenía ese criterio desde su nacimiento. Bueno, ¿y cuál era tu participación en esas controversias? Sí, por ejemplo, bueno, los médicos no saben mucho de los detalles de la farmacoterapia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué le digo? Que uno veía a un paciente con un antibiótico y miraba la creatinina y sugería a uno, revisemos, porque es posible que ese paciente requiera un ajuste del antibiótico por la función renal. A nadie se le había ocurrido, ¿sí? Otro caso, yo recuerdo unos que eran un absoluto misterio, porque un paciente que se le daba poquito carbohidrato y con hiperglicemias altísimas, y no se lo explicaban, y bájele hiperglicémicos. Y uno les identificaba y era que tenía un glucocorticoide. Dijo, es que tiene glucocorticoide. Entonces nos toca revisar hasta cuándo glucocorticoide lo necesita o lo podemos quitar. Esa era la participación, pero en el conocimiento, por ejemplo, de la farmacocinética, de la farmacodinamia y todo ese detalle tecnológico de las formas farmacéuticas era nuestra gran ventaja que resaltar. ¿Sí? Interesante, fascinante. Yo le he oído estas y muchas más historias y realmente con Ylva uno se puede sentar a oírlo hablar horas, días, semanas y nunca se repite y siempre se aprende algo. Es fascinante. Voy a hacer un cambio abrupto. ¿Por qué farmacéutico? ¿De dónde salió eso? Bueno, ¿Quién es Ylva el farmacéutico? Bueno, siempre me gustaron también las ciencias básicas, la física, las matemáticas, la biología, la química, pero mi perspectiva era más hacia salud también. Y pues bueno, no era la medicina. Por ejemplo, a mí la bioquímica era como una ciencia que confluye en muchos conocimientos de esas ciencias básicas. Me gustaba. Y encontré farmacia en la Universidad Nacional y me parece que esa tiene todas esas ciencias básicas y también tiene los pacientes, porque a mí también me gusta estar pendiente de los pacientes. Todavía estoy en eso. Yo hago prácticas en farmacia de hospital y realmente me anima todos los días ir allá porque siempre hay algo que contribuir y resolver. Y lleva a uno los estudiantes, hace entrevistas con los pacientes, se mete en el detalle y se da cuenta que hay una cantidad de asuntos relacionados con la terapia, con medicamentos, que no han sido bien resueltos y que uno tiene como la respuesta. Entonces es como una confluencia de las ciencias básicas humanizadas, esto es farmacia. Y por eso me gustó tanto estudiar farmacia y le he encontrado sentido a la acción de cada día, por lo que le digo, porque dentro del escenario del equipo de salud siempre hay un vacío si no hay intervención de farmacéutico. ¿Sí? Entonces es farmacéutico desde siempre, claro, para o en pro de pacientes, no necesariamente de ir a hacer cremas cosméticas. Sí. Era enfocada al ambiente hospitalario. Sí. Eso siempre estuvo claro. ¿Cómo fueron esos primeros años post-universidad? ¿Cómo lograste llegar a la Santa Fe, por ejemplo? Que eso no era fácil. Sí. Una gran como confusión, porque la formación de la universidad de aquella época era tremendamente exigente.
Es decir, en el camino de la década del 70, que fue cuando yo estudié, quedaron muchos compañeros porque la exigencia era altísima, muy grande. Era una carrera en que uno permanentemente se encontraba en la situación de incertidumbre, si iba a poder con eso porque era muy exigente, ¿sí? Y cuando terminé la carrera, como encontrando el camino. Trabajé en la industria un par de años en una multinacional alemana. Aprendí muchísimo, pero no sentí que ese era mi camino. Por eso que le comento, porque era muy enfocado en el medicamento, uno en una gran planta produciendo miles, millones de tabletas, de ampolletas, pero sin seres humanos que atender. O sea, era una cosa como producir un insumo en que uno no identifica el usuario final. Y apareció la convocatoria de la Fundación Santa Fe de Bogotá en 1984 y me presenté, pero bueno, y hubo que hacer un sacrificio, porque lo que gana uno en la industria era el doble de lo que ganaba en la fundación, pero a pesar de eso, escogí ese camino. Y no me arrepiento porque trabajé 12 años allá, pero fue como haber hecho 2 posgrados, porque la formación que tuve allá fue de altísimo nivel. Yo creo que ahí cuando uno busca, bueno, porque la formación posgraduada del farmacéutico de hospital es en esencia práctica, como una residencia. Y allá hice una residencia de 12 años dedicado a ver pacientes y con unas satisfacciones muy grandes de resolver asuntos individuales y tener un impacto en lo colectivo. Y la satisfacción personal grande de haber influido en la expansión de la farmacia hospitalaria en Colombia. Eso fue así, de grato. Un pequeño paréntesis. ¿Qué tan difícil o cuál es el lado positivo y negativo? ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdos guardas de trabajar con el doctor José Félix Patiño? No, son siempre muy positivos. Claro, de pronto uno a veces le puede criticar que la exigencia era extrema, ¿sí? Porque él vivió más de 90 años y casi que hasta el último día trabajó con ese nivel de exigencia. No, muy grato y en lo personal tener el reconocimiento de él. Eso fue muy grato. Eso no era gratis. Claro, eso no es grato porque, por ejemplo, yo trabajé 12 años, después entré a la Nacional, a la universidad como docente en el 96 y después no lo encontré porque yo, por ejemplo, hice un grupo para generar el desarrollo de la Samaritana, del Hospital Universitario de la Samaritana, un hospital que él quería mucho porque él trabajó allá antes de la fundación. Y cuando una vez hice una visita, cuando teníamos un desarrollo significativo, y vio y dijo, no, claro, Ilvar es que el que está en esto. Y entonces el reconocimiento era de un valor muy grande. Después él fue al Instituto Nacional de Cancerología con el doctor Carlos Castro. Él era como el director científico, el doctor Patiño, y me llamó a mí para empezar a trabajar, apoyar el desarrollo del Instituto Nacional de Cancerología, que tiene un desarrollo de esta época significativo, pero siempre lo más grato de él, pues todo lo que me enseñó, todo lo que aprendí, pero la gran gratificación de tener su reconocimiento. Claro que no era fácil. Sí. Bueno, mencioné la Universidad Nacional y profesor en la Nacional. También puedo decir, porque lo he oído, he tenido el privilegio de viajar a muchas ciudades del país y siempre que menciono a Ilvar, todo el mundo dice, ¡ay, sí, el profe! ¿Cuántos alumnos, más o menos? Uy, sí, esos son ¿Cuántos muchos. han pasado por tus manos? Yo creo que más de 1000, por lo menos más de 1000. Influir uno en más de 1000 porque haciendo las cuentas en las prácticas finales, uno tiene unos 25 estudiantes en práctica al año y ya son 29 años. Bueno, en el 2026 cumpliré 30 años como docente. Este año cumplo 43 de ejercer la profesión. Eso ya es mucho tiempo. Pero yo creo que más de 1000 y sí. Y lo disfruto mucho porque cada día que yo voy al hospital, con un entusiasmo muy grande y orientando a esos muchachos hacia la atención, hacia ver el paciente. Hay unos muchachos que ya no son tan muchachos, ¿no? Sí.
pero es muy grato verlos a ellos. Los logros de ellos lo gratifican más que los propios logros que tienen, ¿no? Eso es muy gratificante, tener esa influencia y generar esa semilla que de verdad irradia desarrollo y mejora de la atención en salud en muchos lugares de Colombia. Es muy grato ya. Con ILVAR he tenido el privilegio, y otros, por supuesto, de estar en distintas ciudades del país, llevando conocimiento a clínicos varios. Y siempre es muy grato cuando uno invita que vamos a tener un curso X tal fecha en tal lugar. Y entonces vienen estos y estos, y viene ILVAR Muñoz. La gente dice, el profe, claro que sí, yo quiero ir, porque además sus talleres y sus charlas son muy, muy gratas y se aprende mucho. Hasta yo he aprendido, que es mucho decir. La Universidad Nacional de Colombia sé que es algo que es muy de tus afectos. Sé, por ejemplo, que quisiera que hablemos un poquitito sobre eso, que tienes una emisión de radio que es muy famosa. Yo la oigo con mucha frecuencia. Cuéntanos un poquitico qué es Desde la Botica. Sí, pues la Universidad Nacional es lo mejor que me pasó en la vida, eso sí. Yo empecé en el 75 y bueno, se aprende y la formación, porque no solamente es farmacia, sino todo el contexto de lo que significa una universidad, ¿no? El debate, la controversia, eso que la comunidad y la población en general ve a veces con perspectiva negativa, pero no, la universidad es una institución de un valor enorme, que tiene características de universidad, de pensamiento crítico, todo eso que es tan gratificante. Yo no me imaginé nunca haciendo radio, pero estudié salud pública, estudié una maestría en salud pública en la universidad también. Y salud pública le deja una visión a uno muy amplia, desborda lo biomédico, desborda la atención en salud, lo acerca a uno a la comunidad y aparece algo que es la educación en salud, lo comunitario. Y empecé a hacer pruebas de hacer radio que salieron muy positivas. Había mucha gente que me animaba, profesores también me animaban, creo que la voz ayuda. Sí, entonces la voz, entonces decían, usted tiene buena voz, tiene buen registro, no tanto que lo vean a uno, sino más bien que lo escuchen. Sí. ¿Sí? Sí. Y entonces la radio UNAL, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, tiene como 33 años y presenté un proyecto de una idea de radio, de un programa de radio sobre información de medicamentos inicialmente, pero después de estudiar salud pública desbordó a todos los temas de salud. No solamente los medicamentos, sino los temas de salud. La promoción de la salud, la prevención de la enfermedad. Y creé un programa de radio que se llama Desde la Botica, que ya este año cumple 16 años. Ya esos son acercándonos casi a 800 emisiones. Eso ya es significativo. Ya tiene su audiencia. Como les decía, la radio, pues la radio todavía, y en medio de esa irrupción de tantas plataformas de comunicación, la radio se mantiene. Yo creo que mucha gente sabe que hay un Día Mundial de la Radio. En febrero 4 creo que es el Día Mundial de la Radio, porque precisamente la UNESCO reconoce que la radio ha sido capaz de adaptarse a esa avalancha de plataformas de comunicación. El podcast es un hijo de la radio, y la radio tiene ahora una característica y es la temporalidad. Porque antes uno escuchaba radio y tenía que ser en directo, porque si no se perdía la oportunidad de escuchar la emisión que acaban de dar, era muy difícil volverlo a repetir, una transmisión casi que era en directo, pero la radio ahora tiene atemporalidad. Y, por ejemplo, en la radio UNAL hay emisiones, hay antena y por ondas hercianas se coge en todo el centro del país, 98.5 FM en Bogotá, pero también hay el streaming en internet y entonces encuentra unos reportes de sintonía en Brasil. Algún día
Algún día emitimos unos resultados de un trabajo de un doctorado en salud pública, de la construcción de un indicador de equidad en sistemas de salud. Y me escribió alguien desde Brasil, de una universidad, diciendo, uy, yo necesito hacer contacto con ese entrevistado. Entonces la radio tiene toda esa capacidad. Y además se desbordan también es decir, la publicación de la ciencia es compleja. Por ejemplo, si yo publico algo de la fisicoquímica, pues va dirigido a un grupo de personas que entienden ese lenguaje y les interesa ese tema tan particular. Pero hay una diferencia entre informar y divulgar es un esfuerzo que se hace de disminuir la complejidad de un conocimiento y volverlo muy popular. Y esa es como la intención de Desde la Botica, de hacer que mucha más gente comprenda un tema. Hay algunos sencillos, pero hay muchos que son complejos y se intenta bajar la complejidad para que mucha gente lo entienda. Y ahí ha tenido un éxito significativo el Desde la Botica. Hace un rato mencionaste que las droguerías eran la puerta de entrada al sistema de salud. Botica es droguería. Sí. Entonces se puede decir que Desde la Botica también es una manera de traer una primera entrada con el conocimiento, con la divulgación del conocimiento, llevar ese conocimiento al público en general sobre temas de salud. Sí. Entonces eso es otro paso, otro peldaño que se le suma a la escalera. Sí. Y eso es lo que estás haciendo. Sí, así es. En América Latina, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, recomienda en América Latina el desarrollo de servicios farmacéuticos comunitarios en atención primaria en salud. Entonces estás llevando ese conocimiento lejos. Sí. Y Colombia no ha arrancado, pero por ejemplo Brasil ya lo hace. Entonces es que al establecimiento llegan problemas, y en Colombia es así. ¿Se imaginan ustedes cuántas situaciones, hechos en salud hay en una droguería? Muchísimos. En una droguería llega mucha gente por un problema de salud. También es porque el sistema no tiene el acceso y la facilidad de acceder. Y es más fácil ir a la droguería que ir a un centro de salud y más complejo ir a un hospital. Claro. ¿Sí? Y eso lo está viendo uno ahora, que es una complejidad grande, acceder a atención especializada. En cambio, a la droguería es posible ir. El tema es que esté profesionalizado. ¿Sí? Eso me trae a algo que sucedió hace poco. Yo diría que 1 año o 2, que por ejemplo en Francia ya el sistema permite y fomenta que las personas, los pacientes vayan, por supuesto depende que vayan inicialmente a una farmacia y es el farmacéutico el que le dice váyase para el hospital o venga y yo le hago esto, le administro, le receto. Entonces eso le aumenta la capacidad al sistema de salud para resolver patologías, problemas. Sí. Eso en Colombia todavía no existe. No. O sí implícitamente, porque yo voy a la farmacia y le digo tengo gripa y me ponen el matrimonio. El antibiótico, sí. De cierta manera, sí. Me ponen antibiótico, además. Sí. ¿Sí ven ustedes que es que conversar con Carlos también me retroalimenta y él me enseña mucho, porque eso que está describiendo Carlos, pues es de verdad lo que se vive en esos países. Por ejemplo, Inglaterra y Francia, en la pandemia del COVID, la vacunación la hicieron las farmacias comunitarias. Fue más fácil poner las vacunas ahí y la gente accedía y se hizo la cobertura de vacunación. Y Francia e Inglaterra, por ejemplo, descongestionan el sistema de salud porque un profesional de la farmacia, si alguien viene que ya es hipertenso y el farmacéutico observa que la hipertensión está controlada, que ese individuo es un buen cumplidor, un buen adherente a la farmacoterapia, simplemente lo renueva. No hay necesidad de ir al cardiólogo a que haga la evaluación, que es una complejidad llegar hasta allá. En cambio, el farmacéutico renueva la prescripción y ya está, y hace el seguimiento periódico. Cuando identifica que hay alguna complicación secundaria a la hipertensión,
ya no actúa él, sino lo involucra en el sistema para que encuentre, por ejemplo, si empieza a observar que hay un problema renal, porque ve que algo en un examen de la función renal está como afectado, ya no está en la capacidad de resolverlo, pero sí tiene la formación y el criterio para decir, hagamos una interconsulta con este para que evalúe esta situación. Pero eso que describes es muy real. Precisamente uno con Carlos es eso, porque él vive el mundo real y me retroalimenta a mí. Yo lo leo porque no viajo tanto como él, pero yo lo leo y veo, y claro, eso que describes es ya real. España también tiene un desarrollo grandísimo en la farmacia comunitaria y resuelve problemas menores de salud. Por ejemplo, hay infección de la vía urinaria, que es un problema de salud grave, pero en los protocolos hay, en una infección urinaria que apenas comienza, yo puedo desde la farmacia prescribir un antiinfeccioso que es el indicado para esa primera etapa. Entonces lo resuelvo ya sin que llegue a complicarse. Esas experiencias se viven y se puede resolver. Fascinante, el tema es fascinante. Y de nuevo, hablar con Ilvar, podemos hablar horas. Ilvar, ¿cómo ves este tema farmacéutico hacia adelante? ¿Qué le dices tú a tus muchachos? Hoy, el que llega de primer semestre, ¿qué puede esperar? ¿Qué debe esperar? ¿Qué debe hacer? Sí, bueno, yo en el plan de estudios tengo la oportunidad de hablar con estudiantes que apenas comienzan y como les digo, en la nacional se llama farmacia, como es una denominación universal, pero el título en Colombia se llama químico farmacéutico y hay estudiantes que escogen la carrera pensando en la química. Entonces, química pura. Sí, porque les gusta la química. Entonces yo les digo, primera reflexión, farmacia es una profesión de la salud. Y una profesión de la salud, si no ve personas, no tiene sentido. O sea, si no está humanizado, Maravilloso. sí. Entonces piénsenlo de una vez, porque en este punto pueden cambiar. Si la idea es dedicarse a la química, el plan de estudios es muy equivalente en este punto con la química y puede cambiar y seguir con su carrera de la química. Pero si no se imagina usted o se ve un profesional que va a atender personas, es el momento de pensarlo, de reflexionar. En Colombia ha habido un desarrollo importante de la farmacia asistencial, pero yo tengo una preocupación personal porque el desarrollo hay unas deficiencias conceptuales. Y eso que tú dices en nuestras conversaciones, de ver un profesional que sabe muchísimo de farmacoterapia, dedicado a controlar el inventario, a eso está dedicado mucha gente, a facturar y a controlar el inventario, y no ve pacientes. Entonces, es un esfuerzo perdido. Es un desperdicio enorme. Sí. Y lo que más preocupa, ¿sabes qué, Carlitos y nuestra audiencia? Es que los gerentes de hospitales no entienden qué es la farmacia. Y entonces cuando miran hacia la farmacia, miran, hay medicamentos, me factura bien y controla el inventario. Y esos indicadores dicen, eso está funcionando bien. Perfecto. ¿Sí? Y eso no es. Y eso no es. Porque la evaluación que tendría que hacerse de un servicio de salud es los resultados en salud que me está ofreciendo. La farmacia es otra cosa. Es otra cosa. Y lo mismo es comparable al servicio de imágenes diagnósticas, al servicio de laboratorio clínico, ¿sí? Tiene esa comparación, tiene ese nivel y está ubicado igual. No, por ejemplo, en la ley colombiana dice que no dependa de servicios administrativos, para no, por ejemplo, subordinarlo a las compras. O sea, usted es el que compra, no, hay un departamento de compras. Yo le digo y le doy el criterio para evaluar un proveedor, pero el que compra es usted, según mis criterios. ¿Listo? O una forma farmacéutica. Sí, todo eso ahí yo le puedo dar. Pero me preocupa a mí en Colombia es que creo que retrocedimos. En aquella época de la fundación, 80, 90, empezando ya el siglo XXI, íbamos bien, pero me parece que en este tiempo retrocedimos. Y habría que reflexionar y replantear desde el mismo Ministerio de Salud y Sistema de Salud colombiano, replantear lo que significa, por ejemplo, la farmacia de hospital. Este no es un espacio para yo hablar en primera persona, sin embargo, me voy a tomar esa libertad.
Siempre con Ilvar he aprendido muchísimo, cantidades, y se lo agradezco enormemente, porque entiendo un poquito mejor lo que hacen. Pero voy a decir algo que le he dicho a Ilvar muchas veces. He aprendido a entender que es un farmacéutico más o menos y a apreciarlo enormemente, lo valiosos que son. Y hay algo que le digo a Ilvar, él sabe que lo hago no solo con respeto, sino con cariño, que los farmacéuticos en algunas instituciones los tienen, como digo yo, contando cajas. Y yo lo digo con respeto y con cariño cuando no saben ni contar. Lo que quiero decir realmente es que el conocimiento es tan vasto y tan valioso para el bien de los pacientes que es triste que estén manejando inventarios. Entonces, sí, me parece muy, muy importante que se valore y que se ponga el farmacéutico donde debe estar, atendiendo, cuidando pacientes en grupo, Sí. en conjunto, de manera interdisciplinaria, con el resto de todas estas personas que son maravillosas, el médico, la enfermera, la nutricionista, en fin, la fonoaudióloga, el fonoaudiólogo, quien sea. Pero es una profesión de gran valor. Sí, sí, y eso da la oportunidad para reflexionar, porque la organización, el organigrama de una farmacia de hospital, pues claro, es un insumo que cuesta, o sea, ese inventario es costoso, pero la organización habla de tener un personal capacitado, contadores, administradores, hasta ingenieros industriales, y yo tengo un equipo de soporte administrativo. El director, el gerente es un profesional de la farmacia, y tiene su equipo de apoyo. Por supuesto que no me desentiendo del inventario, de la facturación y demás, sé cómo sucede, pero lo entrego a personas que tienen esa capacitación y esa formación. Lo que tú dices, están dedicados a contar cajas y lo hacen mal. Y además, yo he visto farmacias en Colombia con 14, 15 farmacéuticos, y además hay una desviación también de las entidades de control, el INVIMA, la Secretaría de Salud, porque los servicios farmacéuticos de hospital están preocupados por cumplir unos indicadores. Entonces es como superar una lista de chequeo que el INVIMA me aplica periódicamente y dedican el tiempo a ver si eso que va a medir lo va a encontrar bien. Y mientras están dedicados a eso meses, no atienden ni un solo paciente. Los pacientes están por allá. Los pacientes están allá, están dedicados a eso. Entonces, me acredito... No solamente los pacientes, perdón, Ilvar, que te interrumpa, pero la enfermera que el médico le dijo 3 de estos, 5 del otro y 7 del que sigue, que se encuentra con estas cosas, que no sabe cómo adecuarlos. Entonces, pacientes y todo el resto del personal clínico de lado. Sí, así es. Entonces, entregando medicamentos a enfermería y dejándola ya a sola, que ella verá qué hace con eso. ¿Sí? No hay ninguna información, ninguna adecuación para entregarlo listo para usar, y eso está ocurriendo. Porque yo lo estoy viendo ya con mucha preocupación. En Colombia se generalizó esa práctica del día a día del farmacéutico dedicado a que va a venir el Icontec y me va a acreditar. Entonces yo miro, y cuando usted ve, y el evaluador también se equivoca. O sea, el evaluador también no va a mirar lo que debería mirar, sino simplemente pide unos manuales, unos requisitos, unos registros, y entonces hay una lista de chequeo, cumple y se van satisfechos. Y todo bien. Y cuando uno mira en el corazón del servicio farmacéutico, el aporte a los resultados en salud de los individuos hospitalizados y del grupo, de la gente en el tiempo, es mínimo. No es el debido. Esa es la gran preocupación. Pero es posible volver a retomar el camino y recuperar y cumplir con la misión que tiene la farmacia, que son las personas. Como todas las profesiones de la salud, ¿no? La gente es la razón de ser. Sí, la humanización de las profesiones de la salud, que se invoca cada rato, pero ha habido me parece que el sistema de salud colombiano también orientó hacia eso, porque hay muchos indicadores de comprar, facturar. Es eso, porque todo el mundo está dedicado a la facturación. El verbo facturar se conjuga en el sistema de salud colombiano y todo el mundo se orientó hacia eso,
y aplazó y puso en segundo plano la atención de las personas. A mí me está surgiendo una inspiración muy grande. ¿Cómo hacemos? Y ahí me incluyo, ¿qué puedo yo hacer? ¿Cómo hacemos para traer al farmacéutico y ponerlo en donde debe estar? Al servicio de los pacientes y de sus otros compañeros en la administración de salud. Yo creo que hay que invitar a las asociaciones de farmacéuticos, el Colegio Nacional de Farmacéuticos, aquí hay asociaciones gremiales que hay ya muy significativas y poderosas, a que planteemos una reflexión y una discusión de eso. Porque hay las acciones de la farmacia y del farmacéutico se desintegraron. Por ejemplo, hay gente, y lo que digo, hay una crisis de identidad, porque hay gente que piensa que hacer farmacia de hospital es hacer farmacovigilancia. Y farmacovigilancia es un elemento transversal a todas las acciones del farmacéutico. Hay otros que dicen, no, es la conciliación. Y la conciliación del medicamento es cuando el paciente ingresa, cuando el paciente entra a cuidado intensivo, pero regresa a piso, cuando está en piso y va a cuidado intensivo, y cuando se va para la casa. Son procesos de conciliación, pero la atención y la idea integral de lo que hace el farmacéutico no fragmenta eso en actividades como está sucediendo en Colombia. Hay una crisis de identidad y creo que los invitados son las agremiaciones a hacer ese planteamiento de verdad sincero, porque de por medio están los resultados en salud, las personas y el prestigio de la profesión. Claro. En un plano ya secundario, pero como consecuencia, si yo me oriento mis actividades hacia las personas, por consecuencia yo me acredito, Claro. Crezco como profesional y hago que mi profesión crezca y sea reconocida. Por supuesto. Pues ahí yo también le digo, maestro, mi maestro, si hay algo en lo que yo pueda participar, lo haré con un gusto enorme, porque he aprendido a saber el valor de un farmacéutico. Quiero terminar con una pregunta que para mí es muy importante. ¿Qué le diría el farmacéutico hoy, Ilvar, a ese muchachito Ilvar que llegó a la Universidad Nacional de Colombia el día 1? ¿Qué le dirías si lo tuvieses al frente como un espejo? ¿Qué le dirías? Ilvar, tal cosa. Bueno, le diría a ese Ilvar pequeñito de aquella época que estaba en la incertidumbre, no, el camino fue el correcto. Y lo que ha ido aportando en su trayectoria profesional es muy importante. Desbordó la satisfacción individual de su desarrollo profesional y fue capaz de trascender e influir en la profesión en general, en otras disciplinas. Y esa era la misión, no de quedarse como en la industria, que uno queda como un individuo aislado que produce tabletas de gran calidad, pero no piensa y no ve nunca al usuario al final. Entonces yo le diría a ese Ilvar de aquel momento, que son los alumnos que empiezan, que están como en la incertidumbre, le diría que la profesión farmacéutica es una profesión necesaria, importante, indispensable y tiene un sentido, y el sentido es una humanización, el sentido está en las personas que necesitan de la intervención farmacéutica que no la hace otra profesión. Que cuando usted no la hace, queda un gran vacío y las consecuencias en los resultados en salud pueden ser negativos por la ausencia de sus intervenciones. Yo les diría eso con toda claridad. Y Carlitos, agradecer, porque me encanta aquí conversar, pues tú tienes tu Minerva, tu empresa grande, pero también una característica de esa capacidad de interactuar y de volverlo de verdad en hechos educativos, en intervenciones educativas que se alejan de los intereses comerciales y tienen de verdad un beneficio en la formación de profesionales de la salud y en la educación hacia mejores resultados en salud de todas las disciplinas. Entonces, gracias por la propuesta, porque la voy a seguir acogiendo, porque yo sé que los resultados van a ser positivos. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Bueno, Carlitos, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlitos.